No, I don't take shit, I got no love. La clase 1A de My Hero Academia tiene un enorme problema y creo que eso es algo que todos nos hemos dado cuenta, que esta clase es ineficiente, hipócrita, tienen muchas cosas cuestionables, como el hecho de que llega un nuevo estudiante, otro se va y le hacen el feo. Sí, Aoyama, te estoy viendo a ti, también a ti, Shinzo. Y la verdad es que todos estos tipos son muy inconsistentes, son pocos los personajes que verdaderamente deberían estar en la clase A. La clase A está llena de problemas, inconsistencias, cosas raras y vainas que no cuadran. O sea, aquí hay de todo tipo de cosas que no tienen sentido ni pies ni cabeza, y creo que todos estamos de acuerdo en eso. En este video les voy a hablar de los 10 problemas de la clase 1A que son completamente innegables y que no podemos tapar el sol con un dedo. Sin más nada que decir, que comience el video. A ver, siguiendo la lógica de My Hero Academia, o mejor dicho, la lógica impuesta por la Academia UA, me parece un poquito raro que personajes que técnicamente deberían estar en la clase B están en la clase A. Por ejemplo, Todoroki, Bakugo, Tokoyami, Jiro, Uraraka, Tsuyu y Kirishima deberían estar en la clase 1B únicamente porque tienen dones buenos, y tal vez Kaminari también, pero el hecho de que estos personajes, nada más por seguir la lógica interna impuesta por la academia, hasta por el propio Horikoshi, estos personajes que ya mencioné deberían estar en la clase 1B, porque estos personajes por lo menos son funcionales y no están tan mal hechos, o mejor dicho, no tienen limitaciones raras puestas por, bueno, Kaminari tiene limitaciones, pero el hecho de que los demás no tienen limitaciones y sus poderes son bastante buenos. Siguiendo la lógica interna de esta obra, todos estos personajes que mencioné al principio deberían estar en la clase 1B. Paralelismo con Miraculous Ladybug. ¿No se han dado cuenta de que incluso estas dos series son contemporáneas, porque creo que salieron el mismo año, el 2015? Tienen un paralelismo bastante extraño, porque a ver, tenemos un protagonista, se tropieza siempre con la misma piedra, tiene más defectos que virtudes, tiene un rival, o mejor dicho, pseudo rival. Tenemos a Bakugo y a Chloe, que son un caso perdido completamente, y lo más increíble encima es que tanto la clase de Miraculous Ladybug como la clase de My Hero Academia, la 1A, tienen tanto parecido que da hasta miedo. Y es que véanlos, se parecen mucho, tienen cierto paralelismo, y da la casualidad que los mejores personajes también tienen un paralelismo con ciertos personajes de Miraculous Ladybug. Por ejemplo, Adrien y Luca claramente son Todoroki partido por la mitad. La chica de los patines de Miraculous Ladybug tiene un gran paralelismo con Jiro de My Hero Academia, y los demás miembros de ambas clases son tremendamente hipócritas. Por ejemplo, la clase de Miraculous Ladybug son los seres más hipócritas e idiotas que yo he visto en una serie, y literalmente yo ni siquiera entiendo por qué esta tipa le da Miraculous a esta gente. Son tan hipócritas y doble caras que es asombroso. En un capítulo te pintan que son amiguitos, que se llevan bien, que pin, que pan. Pero el capítulo siguiente aparece la tipa que echa más mentiras que un borracho en carnaval, y todo el mundo le cree. Por alguna razón todos los planetas se le alinean a ella, no lo entiendo, y ponen a Marinette como la mala. Y yo no me explico cómo esta perra dice que es la mejor amiga de Marinette y es la primera en darle la espalda cuando esta otra mentirosa viene a decir una mentira sobre Marinette. No lo entiendo, cómo dice que es su mejor amiga y es la primera en traicionarla. Es algo ilógico. Da la casualidad que la gente de My Hero Academia, o sea los de la clase 1A, le hicieron el feo a Deku y a Aoyama. Después decían que son amiguitos, que van a estar juntos para siempre. Pero a la hora de la verdad, ambos le dieron la espalda, se hicieron los locos con ellos. A Aoyama, apenas llegó Shinzo a la clase 1A, a él le hicieron el feo y lo dejaron de lado. Y a Midoriya, cuando perdió el One for All, le hicieron lo mismo. Esta gente es súper hipócrita, el paralelismo es increíble. Y aquí no vale decir que los amigos de Deku no podían reunirse con él porque estaban ocupados con sus vidas de héroes. Eso no tiene sentido por ningún lado, porque para empezar, muchos personajes, si en verdad hicieron eso, que estaban ocupados con sus vidas de héroes y no podían ir a visitarlo una tarde, una hora, o por lo menos llamarlo, no tiene sentido, porque para empezar, el capítulo anterior al capítulo final se menciona explícitamente que los héroes a partir de ahora van a tener más tiempo libre. Pero ¿cómo dices que los héroes van a
tener más tiempo libre para en el siguiente capítulo decir explícitamente que todos están absurdamente ocupados y que en el caso de Todoroki, que se la pasa mañana, tarde y noche trabajando. Es algo ilógico decir que van a tener tiempo libre, pero al final no tuvieron tiempo libre. La mayoría son débiles. Empecemos por lo más obvio de este video, y es que la mayoría de la clase 1A son sumamente débiles. Y es que comparemos a Todoroki, que es el más poderoso con diferencia, a Midoriya, que es el más fuerte con diferencia, a Bakugo, que es el más versátil en batalla con diferencia, a Kirishima, que es el más resistente por diferencia, o a Tokoyami, que es el más monstruoso por diferencia. Comparemos estos 5 monstruos con el resto de la clase 1A y la verdad es que no tienen nada que hacer. Ni siquiera Uraraka y Jiro, que se podría decir que son las chicas más poderosas de la clase 1A, podrían hacerle cosquillas a los monstruos ya mencionados. ¿Cómo se va a decir que la clase 1A son puros alumnos de élite cuando nada más hay 5 verdaderos alumnos de élite más 2? Es algo ilógico, pero bueno, el hecho es que el resto de la clase 1A tienen o debilidades tontas o simplemente son débiles y ya. O es que me van a decir que Mineta o Toru son fuertes porque sí, cuando simplemente tienen la fuerza de un humano. Y todavía no me queda claro cómo Toru entró a la UA. Ella entró, no me parece ilógico que Shinzo no haya entrado al curso de héroes. Entonces aquí nada tiene lógica. Dones limitados. Muchos miembros de la clase 1A tienen dones limitados y es que no pueden hacer mucho con los dones que tienen. Por ejemplo, el trío de inútiles de la clase 1A, Sato, Zero y Ojiro. ¿Qué tienen estos tipos a su favor? Aparte de nada, Zero simplemente tiene unas cintas que si alguien puede utilizar algún elemento o algo que sea cortante, se puede deshacer de ellas. Ojiro solo tiene una cola y Sato solamente puede ser fuerte por 3 minutos comiendo azúcar, así que es completamente inútil todos estos dones a la hora de una batalla. Al menos que se fueran a enfrentar a gente sin poderes, lo entendería, pero es que no se van a enfrentar a gente sin poderes. Después está el caso de Yaoyorozu, que aparentemente para ser la chica más inteligente le falta mucha creatividad. Después está Ashido, que el autor la infla mucho, pero resulta ser una de las más débiles de la clase 1A. Después está Mineta, que al principio era completamente inútil, pero de no haber sido por los consejos de Midoriya, el tipo no habría ascendido tanto. Koda, a pesar de tener un don que relativamente es bueno, para hacer algo más allá de espionaje, tampoco que sea muy útil. De Toru ni hablemos, y ya del resto no quiero ni mencionarlos. El tal Ida puede que sea muy rápido, pero a la hora de la verdad, el tipo no sirve para el combate, porque su velocidad ni siquiera lo ayuda para poder pelear contra los villanos. No es como Flash o Quicksilver, ni siquiera como Sonic. Este tipo, en comparación a otros velocistas de otros universos de héroes, es demasiado lento. Solo 5 alumnos de élite. Como dije anteriormente, dentro de la clase 1A solo hay 5 alumnos de élite. Todoroki, que es el más poderoso, Midoriya, que es el más fuerte, Bakugo, que es el más versátil, Kirishima, que es el más resistente, y Tokoyami, que es el más monstruoso. Y muy aparte de ellos, de manera como decir, esos 5 más 2, están Uraraka y Jiro, pero de ahí en fuera, el resto la verdad es que brilla por su ausencia o simplemente son inútiles. De forma injusta, a mí me gustaría contar también a Tsuyu en el más 2 para decir los 5 más 3, pero es que Tsuyu ha sido tan dejada de lado, a pesar de que ha estado presente en todos los arcos importantes. La verdad es que su participación ha sido bastante discreta y siempre ha quedado opacada con Uraraka como su ayudante, lo cual me parece un error, cuando Tsuyu físicamente es la chica más fuerte de la clase 1A. Pero dejando eso de lado, en la clase 1A solamente hay 5 alumnos de élite más 2 y medio, para decir que Tsuyu también, pero ese es el detalle, simplemente hay 5 más 2 y medio, y me van a decir que esta es una clase de élite. Me parece ridiculísimo. La clase 1B tiene más alumnos de élite, lo cual es literal. Tienen a Monoma, el tipo literalmente es un Joker de la baraja. Grupo que tenga a Monoma en su equipo es casi seguro victoria segura, siempre y cuando que no copie un don que sea de acumulación. Kendo es mucho más útil que Ojiro. El tipo bestia es mejor que Sato. También están Pony, que literalmente puede lanzar sus cuernos como si fueran flechas. Están la chica que agranda y encoge las cosas, la otra que tiene telequinesis, y Vara, que puede crear enredaderas, y un gran etcétera. Podría seguir hablando de la clase 1B como el tipo de las cuchillas, el que
solda a la gente con sus manos, Manga que puede crear onomatopeyas, Setsuna que se divide en partes como el Yonkou Bagi de One Piece, Texu que también es un Kirishima, pero en lugar de endurecerse su cuerpo como si fuera de roca, lo hace de metal y básicamente es Coloso de los X-Men. También está Yosu, el que puede ablandar objetos sólidos y volverlos a endurecer, y varios otros más que también son mucho más útiles que la mayoría de la clase 1A. La clase 1B es la mejor clase de la academia, sin duda alguna, porque aparte de todo, hay varios personajes aquí que entre ellos se complementan y hacen un equipo excepcional, y que si en el arco, que es injustamente menospreciado de la clase A contra la clase 1B, que yo entiendo porque es detestable, el hecho es de que de no haber sido porque la clase A tenía el guión de su lado, los de la clase 1B habrían ganado por paliza. Dentro de la clase B hay versiones superiores de los dones de la clase 1A. Por ejemplo, el tipo que solda todo con sus manos es una versión superior y bastante mejorada al don de Mineta, que su único cosa buena es que lanzando las pelotas de su cabeza puede hacer que la gente se pegue a ellas, pero este sujeto puede soldar lo que sea a lo que sea, ya sean dos personas, a un objeto metálico o lo que sea con sus manos. ¿Me van a decir que el don de este tipo es menos impresionante que el de Mineta? ¿Es en serio? O este sujeto que va de negro por todos lados es mucho mejor que Toru. El tipo atraviesa paredes, se mueve rápido, puede infiltrarse en cualquier sitio metiéndose a través de las sombras, a través de las paredes, y me van a decir que Toru es mejor que este sujeto. ¿Es en serio? O este caso de estudio que la verdad es que no me explico el por qué. Tenemos a el hombre bestia de la clase 1B que puede ser fuerte todo el tiempo que quiera sin perder la conciencia y teniendo una gran movilidad en comparación a Sato, que lo único que puede hacer es ser fuerte por 3 minutos y nada más ir de frente, inconsciente completamente. Me parece ridículo que este sujeto sea menos útil que Sato, cuando Sato se ha demostrado que, a pesar de ser súper fuerte, entre muchas comillas, la verdad es que es un personaje bastante inútil. Y ya, no quiero ni seguir hablando de los demás porque, a ver, me parece absurdo mencionar, por ejemplo, por milésima vez que el don de Kendo es mejor que el de Ojiro. Incoherencia en la selección. A ver, para entrar a la UA, por medios normales, hay que pasar por 2 etapas. Un examen escrito, que no entiendo para qué funciona esto, y una prueba práctica, donde se mide la fuerza de los alumnos enfrentándose a robots, donde el primer lugar fue Bakugo y el segundo fue Kirishima. Todavía no me explico por qué Tokoyami quedó tan abajo e Ida tan arriba, pero bueno, el hecho es de que la segunda prueba, que es el examen práctico, sirve para medir la fuerza de los alumnos, innegablemente. Y por ejemplo, dentro de la clase 1B, hubieron varios que estuvieron en el top 10 del examen práctico. Kendo, Texu, Ibara, entre otros, y me parece ilógico que personajes como Toru o Mineta hayan entrado a la UA y Shinzo no haya podido. Si Shinzo, al derecho o al revés, aún con su don de lavar cerebros, y que Aizawa haya dicho que en términos generales es menos fuerte que Midoriya sin el One for All, me parece absurdo de que él no haya podido entrar y Toru sí haya podido entrar. ¿No les parece ilógico que Toru haya entrado a la UA cuando ni siquiera en esos tiempos podía utilizar el poder reflejar la luz, y ni siquiera tenía luz para reflejar? Porque, a ver, los robots ni siquiera lanzaban láseres, así que ¿cómo Toru pasó el examen práctico? ¿A quién le hizo trampa? Porque de ser así, Shinzo debió haber pasado el examen práctico y Toru no. O si Toru pasó porque Shinzo no. No me explico esto, lo cual me lleva a otra duda. ¿Cómo es posible que Aizawa haya entrado a la UA para empezar? Para mí es que él ganó el festival deportivo de primer año estando en los cursos generales, porque del resto no me explico otra. No entiendo el raro apego de compañerismo de esta gente. Y es que, a ver, para empezar, la mayoría de ellos ni siquiera pegan en personalidad. Hay personajes aquí que yo considero que deberían ser un grupo de amigos. Por ejemplo, Todoroki, Tokoyami, Shoji, Yaoyoro, Suijiro deberían ser un grupo aparte de amigos. Por otro lado, Midoriya también debería tener su propio grupo de amigos, los cuales el muy ingrato abandona para irse detrás de Bakugo, los cuales son Ida, Tsuyu y Uraraka. Y Aoyama, ¿por qué no? Porque Aoyama y Midoriya han hecho una buena amistad. El mismo caso de Bakugo con Kirishima, Kaminari, como en algunos fanart también agregan a Zero, también Zero, otro grupo de amigos. Incluyenle a Mina y a Toru para que hagan bulto. Pero a ver, esta
gente no tienen sentido porque muchas personalidades no cuadran. Aquí deberían haber diferentes grupos de amigos liderados por una de las tres potencias de la clase 1A para equilibrar la balanza. Y es que los personajes que mencioné en dichos grupos, la verdad es que sí se complementan, tanto en personalidad como en poderes, lo cual no es el caso con la clase 1B, que aparentemente, por lo poco que se ha visto, al menos todos sí se llevan bien realmente, a diferencia de la clase 1A, que son idealistas, no se molestaron cuando uno los traicionó, lo cual habría sido lo más lógico, repito, si los Mugiwaras, que son personajes súper flanderizados, se sintieron traicionados cuando Robin les dio la espalda en Water 7, ¿por qué estos no se sintieron ofendidos cuando Oyama los traicionó? Casi hace que maten a varios y no se sintieron ofendidos. Me parece demasiado ilógico todo esto y demasiado idealista, lo cual me regresa al punto principal. ¿Por qué esta gente se lleva tan bien cuando claramente nunca han tenido tanta interacción como para considerar que de verdaderamente se lleven bien? Repito, los grupos que deberían ser aquí deberían estar liderados por una de las tres potencias de la clase 1A, un grupo por Todoroki, un grupo por Midoriya y otro grupo por Bakugo, y que cada grupo interactúe de forma alejada del resto, es decir, que cada grupo interactúe por su lado, lo cual sería lógico y ayudaría a que las interacciones entre personajes fueran más fluidas. Solución: a ver, pensando durante todo el video, llegué a la conclusión de que el verdadero problema de la clase 1A es su poca interacción entre ellos. Y es que, a ver, siempre que los vemos interactuando es en grupo y la verdad es que siempre hablan los mismos, o solamente habla Midoriya, o Todoroki, o Bakugo, o Ida, y a veces Yaoyorozu, y raras veces opinan Kaminari, Kirishima y Jiro, y una que otra vez es Tokoyami, pero el hecho es de que estos personajes son los únicos que aportan en la conversación. Los demás están ahí parados, viendo, escuchando lo que dicen los líderes o los protagonistas. El verdadero problema en la clase 1A es su nula interacción como verdaderos seres humanos. Estos tipos no se conocen, solamente hablan de tonterías, y cuando se les ve hablando, siempre son los mismos los que hablan, los que opinan y los que ponen el sentido común sobre la mesa. Y es que los demás no hacen nada y no aportan. Y es que cuando vemos los arcos, tampoco es que hacen mucho, ni ayudan, ni hablan, ni aportan, ni dicen nada útil. La única solución coherente que a mí se me ocurre, bueno, que se debió haber hecho desde el inicio, es como dije a lo largo de todo el video, hacer tres grupos diferentes y que cada grupo sea liderado por Midoriya, Todoroki, por Bakugo, y que cada grupo interactúe de manera independiente a los demás para que la cosa fuera más fluida y la interacción entre personajes, la evolución entre personajes se pueda llevar de una manera más coherente. Y es que les voy a dar un ejemplo. ¿Se imaginan que en el arco de los Yakuzas, aparte de Deku, Kirishima, Uraraki y Tsuyu, también hubiesen participado, qué sé yo, Zero, Ida, Jiro, Yaoyorozu o cualquier otro personaje de la clase 1A, y no simplemente esos cuatro, los demás simplemente esperaron con el corazón en la mano y en vez de ir a ayudar para aportar, porque a ver, ¿de qué sirven estar esperando si los demás van a volver o no, en lugar de estar allá apoyando, que es lo más lógico? Pero eso es lo que lleva al asunto. Ellos no ayudan, no aportan y no hacen nada porque no están del grupo verdadero de los protagonistas. Y es que ellos se dicen que son muy unidos, pero es que muy unidos no los veo. Es que en comparación con los toros negros de Black Clover, con los Mugiwaras, los guerreros Z, los magos de Fairy Tail, y puedo nombrar a muchos otros grupos protagónicos que verdaderamente se tienen aprecio, y es porque los vemos interactuando, diciendo estupideces, hablando de cualquier cosa, y no simplemente hablan de una misión de un héroe o de que algo tenemos un problema, hablan de cosas cotidianas y se ayudan a conocerse más y se fraterniza más. Ese es el problema con la clase 1A, es que no fraternizan, y siempre vemos fraternizar a los mismos personajes: Todoroki Deku, Todoroki con Bakugo, Bakugo con los otros dos, con Kirishima y Kaminari, y a veces que se agregan a la ecuación a Jiro, Uraraki, Tsuyu y a Ida, pero siempre vemos a interactuar a los mismos personajes. Los demás están ahí de adorno. Ese es el problema de la clase 1A, y la única solución a esto es que todos compartan, por decirlo de alguna forma, grupos independientes para que puedan tener evolución y desarrollo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este ha sido porque la clase 1A me parece súper deficiente. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y nos estaremos viendo en un próximo video. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.